ya se tiene mucho más elementos de los que hemos tenido hasta ahorita, ¿no? Por lo que piden y por todo. Bien, la primera consideración es visualizar qué es lo que tenemos. Bien, nos piden al final la potencia de cada elemento. Por lo tanto, necesitamos no solo I1, I2 y X, sino que necesitamos I1, I2, y X e Y, todas las corrientes que pasan por cada una de las resistencias. Además, tengo la corriente de la fuente de corriente, pero no tengo el voltaje, que es una de las cosas elementales que necesito saber. En este caso, como me están pidiendo corriente, obviamente me conviene más divisores de corriente que hacer divisores de voltaje, porque tengo todos los elementos y tengo la corriente principal. Y empezamos a reducir la resistencia para dejar solamente dos resistencias aquí para poder aplicar divisor de corriente. Estas dos resistencias están en paralelo, entonces sería 1 sobre la resistencia equivalente 1 sería igual a 1 sobre 15 más 1 sobre 30. Esto me queda igual a 1 sobre 10. Y esa resistencia equivalente 1 sería igual a 10 ohms. Bien, en ese caso, como yo tengo esa resistencia de 10 ohmios, voy a sumar de estos dos, va a sumarla con esto. Entonces sería la resistencia equivalente 2, sería igual a 10 ohmios más 10 ohmios. En ese caso, la resistencia equivalente me queda 20 ohmios. Por lo tanto, ya tengo reducida esta parte. Ahora voy con los datos de en medio y tengo la resistencia equivalente 3. Las dos resistencias están en serie, sería 5 ohmios más 25 ohmios, que me da igual a 30 ohmios. Eso sería la resistencia equivalente 3. Bien, teniendo eso, entonces, con eso, entonces me queda el diagrama que tengo abajo. Acuérdense, hay que ir, en primer lugar, definiendo las variables si no están definidas, estableciendo los nodos, estableciendo las posiciones, que lo que necesito para ir encontrando cada uno de lo que me preguntan. En ese caso, como ya sacamos la resistencia de 20, la resistencia de 30, entonces tengo en el nodo entrando la corriente de la fuente de 60 miliamperios y por lo tanto puedo aplicar el divisor de corriente para hallar I1 e I2 con estas dos resistencias. Teniendo eso, entonces decimos I1 va a ser igual a, como dice el divisor de corriente, para hallar I1, la resistencia por donde no pasa la corriente, la de 30 ohmios, entre la suma de las dos resistencias, que sería la de 30 más la de 20 ohmios, multiplicado por la corriente de la fuente. En ese caso sería 60 miliamperios. Esto me quedaría entonces igual a me queda a 36 miliamperios. Bien, la corriente I2 de la misma manera sería igual a la resistencia por donde no pasa la corriente, en este caso la resistencia de 20, sobre la suma de las dos resistencias
la de 20 más la de 30, cerramos y multiplicamos por la corriente de la fuente. T y 2 me quedaría igual a 24 miliamperios. Bien, ahí en ese momento ya utilizamos este diagrama, vamos entonces, dice encontrar y X y Y. Pero para llegar a X y Y, yo veo, aquí tengo la corriente que entra al nodo es de I1, o sea, 36 miliamperios, y sale X y Y, donde que necesito hallar estas dos corrientes, por lo tanto, la corriente de la fuente sería I1. Y X, entonces, sería igual a la resistencia por donde no pasa la corriente, la de 15 ohmios, entre la suma de las dos resistencias, que sería la de 15 más la de 30. Cerramos por este y multiplicamos por la corriente de la fuente, que en este caso es I1, 36 miliamperes. Y X entonces va a ser igual a 12 miliamperios. Aquí es importante que al poner miliamperios estamos poniendo que eso es 1 por 10 a la menos 6. Que ahorita no nos afecta para manejar números enteros, más facilidad, y hay que tener cuidado con eso. Para ahí entonces también por donde no pasa la corriente, la resistencia de 30 ohmios para hallar bien sobre la suma de las dos resistencias, la de 30 más la de 15. Le damos paréntesis y multiplicamos por la fuente, que en este caso sigue siendo la I1. Eso me queda igual entonces a 24 miliamperios. Bien, preguntas con eso. Ya tenemos la primera parte del circuito y esto valorábamos en 30 puntos este problema. Entonces, la resistencia equivalente, esto de aquí podría valer entre 5 a 10 puntos, no más de eso. Esto podría valer de hallar I1 y 2 hasta I10, podría valer entre 10 a unos 15 puntos o menos, ¿no? 12 puntos, algo así. Como 1, 2, 3, 4, 12 puntos. Pongámosle 3 puntos a cada uno de la valores. Acuérdense, aquí no preguntan Y, pero Y es necesario para hallar las potencias, por lo tanto se tiene que hallar ese valor. Bien, teniendo eso, lo último que falta, entonces hallar las potencias, que valdría otros 10 puntos. Aquí es importante, entonces, pero antes de hallar las potencias, necesito hallar el voltaje de la fuente, porque no lo tengo, entonces necesito una malla para hallar ese voltaje. Si a ustedes le llamamos BS, sería BS más 2.5 por IS más 5 por I2 más 25 I2, y esto entonces es igual a 0. Por lo tanto, BS me va a quedar igual a 2.5 IS más, en este caso, 32, sacando factor común, y BS entonces va a quedar igual a 2.5 por, en ese caso, 60 miliamperios, la corriente que pasa por esta fuente,
por esa resistencia más 30 por la corriente que pasa, que es I2, que sería 24 miliamperios. Aquí es importante que hagamos el cálculo, vamos a tener que poner 1 por 10 a la menos 3 en cada una de las corrientes. 2.5 por 60 a la menos 3 más 30 por 24 a la menos 3. Esto me queda a 0.87 volts. Por lo tanto, esa de voltaje de la resistencia de la fuente sería 0.87 volts. Ya con esa voltaje puedo hallar la potencia de la fuente. En ese caso sería B por I, y en este específico caso sería a menos 0.87 voltios por 60 miliamperios. En ese caso, vuelvo a repetir, 60 es 1 por 10 a la menos 3. Me queda 0.0522 watts. La potencia de la fuente igual a menos 0.0522 watts. Aquí en este caso, obviamente a la hora de hacer la sumatoria, de poner negativo esa potencia, pero el valor numérico, si lo ponen positivo o negativo, yo lo tomo en consideración, asumiendo que ustedes a la hora de confirmar la potencia tienen que sumar eso negativo. Si no lo hacen, entonces ahí así, ¿cómo se llama? Bajo puntos correspondientes para ello. Describir la potencia de la resistencia de 2.5 ohmios sería igual entonces a 2.5 ohmios por la corriente que pasa por esa resistencia, que sería 60 miliamperios, y por la fórmula eso está elevado al cuadrado. Acuérdense, la potencia, en este caso tengo la resistencia y la corriente, utilizo entonces I cuadrado R o RI cuadrado. Bien, eso me queda 2.5 por 60 a la menos 3 elevado al cuadrado. Eso me queda a 0.009 watts. O sea, la potencia de la resistencia de 2.5 ohmios me queda 0.009 watts. Para más facilidad, entonces vamos a reducir estos valores y vamos a ponerlos como un índice para que se vea bien. Bien, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias, incluye eso, te voy a cambiar esta fórmula, va a ser la misma para los demás elementos. Y ahí tendríamos todas las resistencias. Bien, vamos con la resistencia de 5 ohmios. Entonces, esto sería 5 ohmios y la corriente por la de 5 es I2, o sea, 24 miliamperes. Esto quedaría igual a me quedaría a 0.0, perdón, 0.00288 watts.
sería la corriente de 5. De ahí vamos con la resistencia de 25 ohmios. Y también en ese caso tengo la corriente de 24 miliamperes. En ese caso, la potencia va a dar a 0.0144 watts. La siguiente es la corriente, la potencia que tenemos en la resistencia de 10. Y eso me quedaría igual, entonces, si la corriente pasa por la resistencia de 1, o sea, 36 miliamperes. Me queda 0.1290. Bien, en este caso es importante que vayamos poniendo todas las cifras decimales, porque al final la sumatoria, tenemos que comprobar esa sumatoria de corriente que tiene que dar de voltaje, perdón, de potencia, que tiene que ser igual a 0. Eso sería 0.01290. Bien, vamos a la resistencia de 15. De 15, que es Y, o sea, vamos a tener 1, y esta va a ser de 24 miliamperes. Eso me va a quedar a 0.00864. Punto 0.00864. Y la última, la resistencia de 30 ohmios. La corriente que pasa por ahí es IX, o sea, 12 miliamperes. Y eso me queda a 0.00432 watts. Bien, eso serían todas las potencias. Teniendo ahora, necesito comprobar que esta suma es igual a 0. Obviamente eso sería menos 0.0522 watts, y de otra más 0.009 watts, más 0.00288 watts, más 0.0144 watts, más 0.01296 watts, más 0.0864 watts, y la última sería de 0.00432 watts. Y tendríamos las sumatorias. Comprobamos, esto sería punto menos 0.0
522 más 0.009 más 0.00288 más 0.01296 más 0.00864 más 0.00432. Obviamente eso me queda igual a 0. Pregunta, Julián. Preguntas. Bien, teniendo eso, entonces ya calculamos ese circuito y solo vamos a recapitular. Entonces tenemos la potencia de todo el circuito y aplicamos casi todos los conceptos que hemos aplicado. La ley de voltajes en esta malla, la ley de corriente por las divisores de corriente que estamos incluyendo de alguna manera la corriente que entra igual a las que salen. De una manera no tan directa, pero el divisor de corriente implica que tengamos conceptos claros de eso. De ahí la resistencia equivalente de serie en paralelo, los divisores de voltaje y la potencia, que básicamente es todo lo que hemos visto resumido casi totalmente en un solo problema. Este problema es típico de algún examen, entonces ojo con este, porque pueden venir problemas igual, como les decía, donde hay que calcular todas las potencias y además de las distintas variables para poder hallar esa potencia en su completa completación o terminando, obviamente, realizando todas las operaciones necesarias, las cuales deben de estar planteadas. En este caso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cálculos, entonces le voy a designar al valor de S, obviamente implica la malla y sacar el valor de eso como 3 puntos, de ahí los otros puntos, la potencia de un punto cada uno. Así cumpliríamos los 30 puntos que valdría este problema. Preguntas, jóvenes. Preguntas. Bien, si no tienen preguntas, seguimos este otro problema. Dice, determine Ingeniero, en el caso de la primera malla, ¿se puede hacer con una resistencia equivalente de la de 5 y 25 o forzosamente tendría que ser en resistencias separadas? Déjenme ver, esta de 30 y 25 no, porque tiene que estar en serie en la malla. Ok. En este Ok. caso, déjenme ver, ¿cómo así? Perdón, vuélveme a repetir la pregunta. Para encontrar la potencia, Ajá. forzosamente se tiene que hacer en las dos resistencias separadas, en la de 5 y en la de 25. No, en ese caso ya se puede hacer con esta de 30. Aquí está otra vez el circuito. Ok. Aquí está la malla planteada, la puede hacer de un solo así. Pero tomando en consideración que eso estaría correcto. Entonces vamos a poner esto aquí si quieren. Podría ser con esta malla. Que sería lo mismo para hallar el voltaje en ese caso. Ahí estaría la malla planteada. Y obviamente tendríamos que aplicarla de esta manera. En ese caso, el resumen de esto es esto, ¿no? Ahí estoy poniendo 2.5 y la de 30 divisores. ¿Qué sería cómo utilizar esta malla? Sí, pero obviamente necesitamos el circuito, que este circuito esté planteado para que se vea correcto el proceso y procedimiento de manera clara. Todo debe estar plasmado para poder, acuérdense, cualquier cosa que no esté en alguna manera, yo voy bajando puntos lo que no está. No pueden omitir nada porque el proceso y procedimiento tiene que ser claro.
Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, en el caso de este problema, bien, lo primero que voy a decir dice, determine la corriente, esto no está planteado en el problema, normalmente no aparece B1, B2, sino que aparece sin absolutamente nada. Entonces, lo primero es el nodo de referencia, el de abajo, aquí el nodo 1 o nodo 2. Si no está puesto B1, B2, como en este caso que vamos a asumir que es el nodo 1, el nodo 2, puede ser ustedes designando como el nodo A, el nodo B, o el nodo X y Y, que son las letras más comunes que se utilizan, ¿no? En matemáticas, no solo en circuitos, sino que de manera general en matemáticas. Teniendo esos nodos, te implica que si ya tengo esa designación del voltaje de este nodo y el voltaje de este nodo, te implica que de alguna manera nos están diciendo que lo hagamos por nodo. Eso no necesita, aquí no dice absolutamente nada de eso. Pero si ya están planteadas esas dos variables, te significa que lo vamos a hacer por nodo. Por lo tanto, lo primero que hacer es esas dos resistencias las vamos a resumir en una. Entonces sería un equivalente que estaría en serie, que sería 7 ohmios más 3 ohmios. Esto me quedaría igual a 10 ohmios. O sea que la resistencia equivalente sería igual a 10 ohmios. O sería la primera parte y después, entonces, designando la corriente tal como indica, determine la corriente que fluye de izquierda a derecha a través de la resistencia. Esa corriente que vamos a llamar I sería igual entonces a, tomando la ley de Ohm antes de eso, sería el voltaje igual a R por I, o sea que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso, como tenemos una diferencia de potencial o dos valores de B, sería B1 que es positivo menos B2 el negativo sobre 15. Con eso ya tenemos planteado lo necesario para él. Necesito el valor de B1 y B2, por lo tanto vamos a hacer análisis de nodo. Después vamos a hacer análisis de malla para ver la misma situación. Y en el nodo 1, entonces ya tengo definido que el circuito resumen de esta manera. Entonces digo menos 2 amperios más B1 sobre 10. Acuérdense, eso es la corriente que sale, como habíamos dicho, lo que entra al nodo es negativo, lo que sale del nodo es positivo. Siempre en una resistencia vamos a asumir que sale la resistencia, ¿no? Y utilizando la ley de Ohm, la corriente va a ser voltaje sobre la resistencia. Más la corriente I que está definida, pero esa la planteamos en función de las variables B1 menos B2 sobre 15 igual a 0. Separamos B1 sobre 10 más B1 sobre 15 menos B2 sobre 15 igual a 2. Multiplicamos por el denominador común que es 30, entonces 30 entre 10 sería a 3B1 más 30 entre 15, 2B1 menos 30 entre 15, entonces sería 2B2 igual a 2 por 30 es 60. Esto me quedaría 5B1 menos 2B2 igual a 60. Aquí es importante que de acuerdo a las variables planteadas por ustedes, yo voy a validar esa ecuación que estoy sombreando ahí. Eso es importante, por lo tanto, si ustedes definan su variable, vuelvo a decir, si ustedes diría BA y BB esta, este sería el resumen de esa ecuación, pero la que valido es la primera. Lo demás ya es cuestión de simplificación y por lo tanto siempre la veo, pero ya no me complico con eso. Lo importante es que los resultados sean bien. En el nodo 2, entonces B2 es la que manda, entonces sería B2 menos B1
sobre 15, la resistencia saliendo del nodo, más B2 sobre 5, menos la corriente que entra, que es 4 amperios, igual a 0. Y ordenamos menos B1 sobre 15 más B2 sobre 15 más B2 sobre 5 igual a 4. Multiplico por el denominador común, que es 15, entonces sería menos B1 o 1B1 más B2 más 3B2 igual a 4 por 15, 60. Entonces va a ser menos B1 más 4B2 igual a 60. De aquí ya tengo un sistema de ecuaciones, B1 igual a algo y B2 igual a algo. En ese caso voy a resolver el sistema de ecuaciones. Aquí es importante mencionar que no me importa hasta cierto punto, me interesa la respuesta, pero cómo usted resuelve el sistema de ecuaciones, entonces no tiene importancia práctica para mí. Lo que me interesa es el resultado de ese sistema. En ese caso voy a poner entonces en internet la resolución del sistema de ecuaciones en línea. Bien, este es un sistema de 2x2. Vuelvo a repetir, utilicen esa herramienta, más facilidad, cualquiera de internet o alguna calculadora programable, porque no interesa, es más, si lo hace a mano, yo considero que es una pérdida de tiempo porque no estamos evaluando matemáticas. Es más, eso no lo tomo en consideración de esté bueno o malo. Lo que me interesa es estrictamente la respuesta en ese punto. Entonces sería 5 menos 2, 60. El otro menos 1, 4 y 60. En ese caso, dan 20 los dos. Bien, en ese caso es importante lo que acabo de mencionar porque, vuelvo a repetir, no estoy evaluando matemáticas, ¿no? A pesar de que estamos viendo matemáticas de alguna manera, por lo menos en los sistemas de ecuaciones, sencillamente me interesa que lo resuelva. Bien, teniendo eso, B1, B2, entonces ya tengo yo que resolver que la corriente, según lo que había mencionado anteriormente, era B1 menos B2 sobre 15. Y eso sería entonces 20 voltios menos 20 voltios sobre 15 igual a 0. Esto está por demás poner eso, pero es necesario. Preguntas, Juan. Preguntas. Bien, si ven, este es un problema relativamente fácil. Por favor, si voy a pasar lista después, si se corta, volvemos a entrar. Dígame. En este caso, ¿por qué decidió hacerlo por nodos y no por mallas? No, por eso lo voy a hacer en este caso porque estaban definidas las variables en esta B1, B2. Pero en este caso, debido a su pregunta, analicemos, ¿no? B1, B2, tengo 3 nodos, 2 nodos de análisis. Mallas tengo 1, 2 y 3, pero como en este caso ya están definidas la malla 1 y la malla 3, eso lo que haría realmente hacer una sola malla. Entonces mañana voy a hacer el mismo circuito, pero por malla. Acuérdense, aquí en el enunciado no me dice por dónde le haga, sino que como estaba definido B1 y B2, entonces lo hice por nodo. Y de hecho que mañana, solo para que lo veo, debido a su pregunta, ¿cómo se llama? Perdón.
aquí quería definir esto, pero por maíz, de esta manera. Y lo haríamos por maíz. Pero tendríamos que definir lo demás bien, de manera correcta, ¿no? En ese caso lo hice por nodo para que vean cómo es, ustedes comparan en ese caso. Por eso vuelvo a repetir, es importante que desde el inicio usted determine por dónde es más fácil trabajar. Ahora, es importante al mismo tiempo que si dice corriente de malla, aquí no dice determine la corriente, no me dice que es una corriente de rama, que también se puede considerar una corriente de malla, pero aquí no dice ningún método específico por lo cual usted puede tratar el problema. Ahora, por ejemplo, en el ejercicio anterior, aquí es muy específico. Vamos a ponerlo acá. En este ejercicio dice utilizar simplificación de resistencia, o sea, reducir la resistencia, divisores de corriente o de voltaje. En ese caso me está diciendo hacerlo por divisor de corriente y voltaje. Lo único que en mi modo no puedo hacer nada es con el voltaje de esta de aquí porque tengo que hacer a malla para hallar ese voltaje. No lo puedo hacer por divisor porque no tengo el voltaje de la fuente. Y además no tengo ningún otro voltaje, entonces me corresponde solo divisores de corriente. Pero está siendo específico. Por lo tanto, si hago las corrientes, tiene que ser por divisor de corriente. O sea, no se permite, de hecho, que incluso es más rápido hacerlo así que si usted lo hiciera de otra manera, ¿no? Encontrando los voltajes y encontrando las corrientes, entonces se dificultaría un poquito más. Pregunta. Bien, pero es válida la pregunta, pero ojo con eso, porque desde el inicio uno más o menos, vuelvo a repetir, esos segundos que ustedes toman de decidir si voy a hacerlo por malla o por nodos, entonces uno tiene que hacerlo rápidamente si no me dice nada específico en